أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cómo librarnos del pecado. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, el Mesías prometido y Mahdi, fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya. En este artículo tengo la intención de mostrar cómo el notable progreso material de la época actual ha sido más que contrarrestado por su deplorable decadencia espiritual, en la medida en que las almas de los hombres han perdido su capacidad de captar incluso las verdades más obvias. Se desprende de un estudio minucioso de la humanidad que una fuerza oculta y formidable está tirando de ella hacia abajo, y el hombre está siendo arrastrado rápidamente a un pozo que se denomina Asfalus Safilin, lo más bajo de lo bajo. Se ha producido un cambio tan completo en los intelectos de los hombres que han llegado a admirar y alabar lo que es repugnante y detestable para el ojo espiritual. Cada alma se siente arrastrada hacia abajo por una fuerza que, a través de su influencia devastadora, ya ha causado a todo un mundo a caer en declive. Se ríe de las verdades puras y las ridiculiza, y la completa sumisión a Dios se ve como un absurdo. Cada alma es traída hacia el mundo como si fuera constreñido por una fuerza oculta. Como ya he dicho muchas veces, con anterioridad, la atracción es la base de todo lo que sucede en el mundo, y el lado que posee mayor convicción es capaz de atraer a otros hacia sí mismo. Hay total verdad en el principio de que una fuerza solo puede ser contrarrestada por otra más poderosa que sí misma. Es imposible para este mundo, que está siendo tirado hacia abajo por la fuerza de las atracciones básicas, levantarse de nuevo a menos que una fuerza de oposición aparezca desde el cielo para reforzar la fe de la gente y mostrarles que hay una alegría más sustancial y duradera en la sumisión a los mandamientos de Dios que en el cumplimiento de las pasiones carnales, y convencerlos de que la transgresión es peor que la muerte. Esta luz celestial de convicción se concede al hombre a través del sol, es decir, el imán de su tiempo, y la falta de su reconocimiento equivale a una muerte de ignorancia. La persona que piensa que no tiene necesidad de esta verdadera fuente de luz se engaña, porque se pone a sí misma en contra de las leyes inmutables de Dios. Los ojos humanos, a pesar de que poseen una luz propia, no pueden ver sin el sol. El sol es la fuente de la luz que desciende del cielo y ilumina la tierra, y sin él nuestros ojos son como los del ciego. El que logra la convicción a través de esta luz celestial es conducido hacia la piedad, y es natural que surja una lucha entre las dos atracciones, una que tira de él hacia la virtud y la otra que lo arrastra hacia el vicio, una hacia el oriente y la otra hacia el occidente. El choque es tanto más feroz cuando las dos fuerzas de atracción están en su mejor momento, como ocurre en los tiempos de gran avance material. A medida que la Tierra experimenta un progreso colosal,
pueden estar seguros de que también se están realizando preparativos espirituales y que se han formado una fuerza de tracción en el cielo para contrarrestar la terrenal, los días en los que la negligencia y el mal reinen supremos sobre la tierra son aterradores, ya que se han marcado para la batalla espiritual anunciada por los profetas en la forma de varias metáforas. Algunas personas la describen como la batalla final entre los ángeles del cielo y los demonios de la tierra, que culminará en el fin del mundo. Otros piensan ingenuamente que va a ser una batalla física, de combate con espadas y pistolas. Estos últimos están completamente equivocados porque interpretan ilusoriamente una batalla espiritual en el sentido de una batalla física. En resumen, es inminente una feroz enfrentamiento entre la oscuridad de la tierra y la luz del cielo, como fue predicho por todos los profetas desde Adán hasta el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El comandante de un lado se le llama el ocultador de la verdad, mientras que el del otro es conocido como el revelador de la verdad. El que viene del cielo en compañía de los ángeles es la manifestación del ángel Miguel, y el que se levantó de la tierra con los poderes de la oscuridad es la manifestación de Satanás. Cuando observamos las legiones bien armadas de la tierra, atareadas en sus preparativos y habiendo ya conseguido mucho, ello nos lleva a creer que el reino de los cielos también está atento a sus preparativos. El dominio celestial es contrario al espectáculo y la ostentación y se lleva a cabo en gran medida sin que nadie lo sepa. La gente finalmente se dará cuenta cuando aparezca una luz en el cielo y un minarete blanco en la tierra. La luz celestial descenderá a continuación sobre el minarete y iluminará al mundo entero. Esta última frase requiere alguna explicación, aunque el orden espiritual de Dios está en completa armonía con el orden físico. Muestra en ocasiones características singulares que no pueden ser discernidas fácilmente en el orden físico. Por ejemplo, cuando se forma una atracción terrestre, esta da lugar a la formación de una atracción celestial, a pesar de que las dos son opuestas la una a la otra. Y es lógico pensar que cuando estas dos atracciones alcancen su cúspide en los últimos días del mundo, tendrán que enfrentarse entre sí, porque una no puede conseguir la supremacía sin destruir a la otra. Cuando dos lados son iguales en poder y gloria, inevitablemente entran en conflicto. Esto no solo ha sido profetizado en todos los libros de los profetas, sino que la razón exige también que cuando entran en colisión dos atracciones potentes y opuestas, una de ellas debe vencer a la otra, o ambas deben quedar aniquiladas. De acuerdo con la descripción que se encuentra en los libros de los profetas, ha sucedido que 1000 años después de Jesús, el período en el que, según las profecías, Satanás permaneció encadenado, comenzó a afirmarse sobre la tierra una fuerza del mal. Este fue el momento en que el Islam comenzó a declinar respecto a sus nobles principios. Su progreso espiritual se detuvo
y cesaron sus conquistas mundanas. El Islam nació en una época en que Satanás yacía atado con cadenas, y así debió haber sido, porque esto es lo que habían predicho todos los profetas, algunos tan antiguos como Juan el Divino. Y su caída comenzó cuando Satanás fue puesto en libertad después del año 1000 DC, y el Islam dejó de progresar a partir de entonces. Echaron raíces todo tipo de actividades satánicas, y el árbol del mal comenzó a crecer sobre la tierra hasta el extremo de que algunas de sus ramas se difundieron por el este, otras llegaron a los asentamientos más lejanos de Occidente, y algunas se diseminaron por el norte y el sur, del mismo modo que los acontecimientos externos han mostrado que el período de prisión de Satanás fue de 1000 años. El período de su libertad también es de 1000 años, como fue predicho por los profetas, y este llega a su fin en el cambio del siglo XIV de la Égira. Esos 1000 años deben ser calculados según el calendario lunar o divino, ya que a los judíos y musulmanes se les ha enseñado a determinar el momento del cumplimiento de las profecías. De acuerdo con este sistema, los cálculos basados en el calendario solar son un invento del hombre y van en contra del sentido de las escrituras sagradas. Estos, en definitiva, son los últimos días de respiro para Satanás. De hecho, ya se han acabado, porque ya han transcurrido 19 años desde el cambio del siglo de la higuera, que marcó el final del período de la libertad de Satanás. Él, sin embargo, no desea ser despojado de su poder, y es inevitable que se produzca una lucha entre las dos fuerzas. Esto fue ordenado desde el principio, y la palabra de Dios nunca es falsa. Otro testimonio que demuestra que estos son los días de la batalla final es que también ha transcurrido el sexto milenio desde el nacimiento de Adán, en el que se suponía que aparecería el segundo Adán, dado que el sexto día es el día del nacimiento de Adán, y conforme a las escrituras, un día simboliza 1000 años. Tenemos que aceptar que el segundo Adán ya ha aparecido en consonancia con las promesas de Dios, a pesar de que aún no haya sido plenamente reconocido. También tenemos que creer que el lugar que Dios ha designado para su aparición es el oriente y no el occidente, dado que a Adán se le dio una morada en un jardín hacia el este. Génesis capítulo 2, versículo 8. El segundo Adán debe también aparecer en un país de oriente con el fin de mantener su similitud con la primera morada. Los musulmanes y los cristianos están ambos igualmente obligados a aceptarlo, a menos claro que se inclinen hacia la incredulidad. Por lo tanto, no debería haber ninguna dificultad para comprender la verdad, porque es bastante evidente que este es el momento de la batalla final entre la luz y la oscuridad. Las fuerzas de la oscuridad están ejerciendo su máximo poder, y es inútil pensar que ahora puedan ser subyugadas por cualquier otro medio, excepto a través de la luz que
desciende directamente del cielo. La oscuridad ha impregnado al mundo por completo, y la luz vacilante de la rectitud está a punto de morir. La creencia habitual, el conocimiento tradicional y las plegarias superficiales ya no pueden traer de vuelta su luz desvanecida. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Puede la oscuridad disipar a la oscuridad? No, tiene que construirse un nuevo minareto sobre la tierra que se eleve por encima de las viviendas humildes, de manera que se pueda colocar la lámpara del cielo en él, y que el mundo entero pueda ser iluminado por su luz. ¿Cómo puede la luz llegar a lugares distantes a menos que se coloque en un lugar elevado? ¿Qué simboliza el minareto? Representa el alma santa, pura y decidida que se da a ese hombre perfecto que es digno de la luz celestial, y ese significado es inherente a la palabra minarete en sí. La elevación del minarete significa el alto propósito de dicho hombre. Su fuerza significa la fortaleza que muestra en los momentos de prueba, y su blancura prístina representa su inocencia, la cual debe ser establecida en última instancia. Y cuando todo esto haya tenido lugar, es decir, cuando su veracidad haya sido establecida con argumentos y su fortaleza, firmeza, paciencia y perseverancia se hayan hecho evidentes como un minareto brillante, el período de su primera venida, que quedó marcado por pruebas y tribulaciones, llega a su fin, y el tiempo ahora es propicio para que aparezca en su gloria. La espiritualidad que está impregnada de la gloria divina desciende sobre él, que es como un minareto, y lo inviste de poderes divinos con permiso de Dios. Todo esto sucede en su segundo advenimiento, y esta es exactamente la manera en que se suponía que aparecería el Mesías prometido. Las tradiciones que prevalecen entre los musulmanes, que hablan, por ejemplo, de su descenso cerca de un minareto, solo quieren significar que su llegada será gloriosa y que estará acompañada por el poder divino. El cielo lo retiene hasta el momento en que Dios ha señalado para su advenimiento, aunque no quiere decir que no estuviera físicamente presente en la tierra antes de eso. También es una práctica divina la utilización de ilustraciones físicas para explicar algunas cuestiones espirituales. El templo en Betul Muqaddas, Jerusalén, y la Kaaba en la Meca, por ejemplo, sirven como símbolos de la manifestación divina. Es en este contexto en que la Sharia islámica habla del descenso del Mesías prometido o cerca de un minareto en un país que se encuentra al este de Damasco, al igual que a Adán, a quien se le dio una morada situada en el este. No hay inconveniente en el hecho de que se hubiera construido un minareto físico antes de su glorioso advenimiento. En efecto, se menciona en la literatura hadís que se construiría
un minarete antes del advenimiento del Mesías prometido, el cual servirá como signo de su gloriosa aparición. El Mesías prometido aparecerá en dos fases. La primera será poco notable, acompañada de todo tipo de tribulaciones. Esta irá seguida por un período de gloria, antes del cual debe construirse un minarete para cumplir con la tradición que dice que el minarete físico será un reflejo del espiritual. El mundo no lo reconocerá antes de su gloriosa venida, porque no será parte del mundo, ni el mundo lo amará, pues el mundo no ama a Dios, de quien él procederá. Deberá enfrentarse a pruebas y persecuciones y habrá de recibir calumnias. De hecho, las profecías islámicas predicen que el Mesías prometido será rechazado inicialmente y que la gente ignorante actuará en su contra con maldad. Lo atacarán injustamente y pensarán que han actuado piadosamente. Otros le atormentarán y considerarán sus acciones agradables a Dios. Por lo tanto, se les someterá a todo tipo de aflicción hasta el momento de su glorioso advenimiento que ha sido predeterminado por Dios. Las personas con corazones predispuestos reflexionarán: ¿qué clase de impostor es este, que no puede ser subyugado, porque Dios lo ayuda a él en vez de a nosotros? Luego un ángel de Dios descenderá sobre sus corazones y los amonestará. Es necesario que se deban cumplir todas las profecías que se encuentran en sus tradiciones, y es esto lo que les impide aceptar al Mesías prometido. No es posible que estas profecías puedan ser propensas al error o mala interpretación, y no es permisible ver algunas de ellas como metafóricas. Los judíos no fueron privados de la fe y la fortuna porque esperaron un vano el cumplimiento literal de todas sus profecías de acuerdo a su propio entendimiento, considerado que es el mismo Dios y sus caminos son los mismos. No es posible que ustedes sean probados de la misma manera. Sus corazones en última instancia se inclinarán hacia la verdad, al igual que en los tiempos de los pasados profetas. Sería un error declarar que deben librarse guerras físicas en esta era con el fin de difundir la fe y la piedad. La espada, en lugar de revelar las bellezas y excelencias de la verdad, las oculta y las cubre en la ambigüedad. Aquellos que sostienen estas creencias son los enemigos, no los amigos del Islam. Son de carácter tacaño y carecen de fibra moral. Sus corazones están envueltos en la incertidumbre, son crédulos y ignorantes, y proporcionan a los opositores del Islam la oportunidad de objetar que el avance del Islam depende de la espada. Esta creencia va en detrimento del Islam. Ninguna religión tiene que recurrir a la fuerza cuando es capaz de establecer su verdad a través de argumentos racionales, testimonios indiscutibles y signos celestiales. Por otro lado, no se requiere ningún otro argumento para falsear una religión que no posee estas cualidades y se vuelve hacia la espada para compensar su propia debilidad. Tal religión es, en efecto, matada por su propia espada.
Los críticos objetan equivocadamente que si la yihad se considera ilegal en estos días, en esta época, porque se practicaba en los primeros días del Islam, estas personas no parecen ser conscientes de que el Islam rechaza el uso de la fuerza para difundir la religión bajo cualquier circunstancia. El Sagrado Corán dice categóricamente, la ikraha fid din, no cabe la coacción en la religión. La espada fue lamentada por los primeros musulmanes, porque los salvajes de Arabia, que habían perdido todo sentido de la moral y de los valores humanos, se habían convertido en los enemigos acérrimos del Islam. Cuando la unidad de Dios y la verdad del Islam se les mostró a través de argumentos inequívocos y se les explicó que la idolatría era errónea y atentaba contra la dignidad del hombre, no fueron capaces de contrarrestar estos argumentos los sensatos de entre ellos. Por lo tanto, se inclinaron hacia el Islam, lo que resultó en la separación de hermanos entre hermanos y hijos de sus padres. En este punto, los idólatras se dedicaron a castigar severamente a los que se convirtieron en musulmanes como una manera de preservar su falsa religión y disuadir a la gente del Islam. Estos crímenes fueron perpetrados por los jefes de la Meca, siendo Abu Jahl uno de ellos. Los que están familiarizados con la historia temprana del Islam son sin duda conscientes de la crueldad y la barbarie que fue perpetrada por los oponentes de la Meca y el número de personas inocentes que fueron asesinadas como resultado de ello. Pero esto no impidió que la gente abrazara el Islam. Incluso aquellos de inteligencia limitada podían ver que sus enseñanzas eran mucho más racionales y convincentes que las de los adoradores de ídolos. Cuando los oponentes vieron la inutilidad de sus esfuerzos, decidieron que la única solución era asesinar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero Dios lo rescató de sus manos y lo condujo a Medina en condición de seguridad. Los mequíes, sin embargo, persistieron en sus malas intenciones y continuaron sus esfuerzos para matarlo, incluso en Medina. Bajo estas circunstancias, los musulmanes tuvieron que defenderse a sí mismos y luchar contra los que los atacaron injustamente. Las guerras islámicas no se libraron para difundir la fe, sino solo para proteger las vidas de los musulmanes. ¿Puede cualquier persona razonable creer que el Islam era incapaz de demostrar la unicidad de Dios ante los idólatras, que adoraban ídolos de piedra y otros objetos inanimados, absortos en todo tipo de vicios, y que tuvo que recurrir a la espada por este motivo? Dios nos perdone. Estas acusaciones no tienen fundamento y quienes las realizan hacen una gran injusticia al Islam ocultando la verdad. Los Molvis han jugado un papel importante en la comisión de esta injusticia, pero los clérigos cristianos no son menos culpables, porque ellos también han fijado estos pensamientos en las mentes de los musulmanes, poniendo de relieve los edictos de los necios molvis. Cuando los musulmanes escuchan a sus propios molvis
emitir edictos a favor de la yihad y oyen a los clérigos cristianos que son también eminentes eruditos argumentar la misma objeción contra el Islam. Son presa de la idea de que el Islam alienta ese tipo de yihad. Ambas posiciones han dado lugar a estas objeciones infundadas contra el Islam. Si los clérigos cristianos no hubieran adoptado esta actitud y hubieran admitido honesta y sinceramente que los edictos de los Molvis se basaban en la pura ignorancia y que las circunstancias que habían hecho necesaria la yihad durante los primeros días del Islam no están presentes en esta época, la noción misma de este tipo de yihad habría desaparecido del mundo, pero ellos no lo comprendieron, guiándose más por sus pasiones que por su razón. Dios solo permitió a los musulmanes luchar cuando vio que los infieles se habían vuelto merecedores de la muerte debido a sus atrocidades, pero Él también hizo posible que cualquier persona que aceptará el Islam se salvará. Esto es lo que tal vez hizo que los críticos sacaran conclusiones erróneas. No parecen entender que la medida cautelar no se refería a la coerción, sino a la oferta de clemencia a los que merecían morir. El llamar coercitiva a esta enseñanza es el colmo de lo absurdo. Merecieron su castigo no porque no fueron musulmanes, sino porque eran asesinos, y puesto que Dios era consciente de que habían entendido perfectamente la verdad del Islam, por consiguiente, por su gracia, les concedió la oportunidad de expiar sus pecados. Esta es una prueba más de que el Islam no enseñó la coerción, sino que proporcionó un respiro a aquellos que deberían haber sido matados por causar derramamiento de sangre. Los musulmanes sufrieron muchas dificultades y el grado de prejuicio que sufrían era tal que si algún miembro de una tribu entraba en el Islam, de inmediato era ejecutado o vivía siempre con el temor constante a perder la vida. Los musulmanes tuvieron que luchar para ganar la paz, pero incluso en estas circunstancias difíciles nunca sacaban la espada a menos que se cumplieran las dos condiciones de la guerra. La guerra siempre se impuso sobre ellos y nunca lucharon con la intención de propagar la fe, solo combatieron en aras de la seguridad y la defensa propia. Pero los ignorantes Molvis después le dieron un cariz diferente y comenzaron a sentir orgullo por algo tan brutal y vergonzoso. Sin embargo, sería erróneo culpar a las enseñanzas del Islam. La culpa es en su totalidad de aquellos que no valoran la vida humana y están tan sedientos de sangre que esperan con impaciencia a un Mahdi que, en su opinión, vendrá a provocar el derramamiento de sangre. Desean convencer a la gente de que el Islam siempre ha dependido de la fuerza y la coerción para su propagación, cuando eso no tiene ni un ápice de verdad. Los Molvis no parecen estar satisfechos con la caída del Islam, por lo que desean arrastrarlo a profundidades aún más bajas, presentando estas doctrinas
Tengan la seguridad, sin embargo, de que Dios nunca permitirá que el Islam se convierta en el objeto de tales calumnias. Nuestros necios oponentes simplemente cavan su propia tumba al adherirse a la creencia de que el Islam se extendió desde el principio con la espada. Ha llegado el tiempo de desterrar esta falsa creencia de nuestra mente en vez de promoverla. Los Molvis harían un gran favor al Islam si consiguieran unirse para disipar esta noción de las mentes de los musulmanes ignorantes. De hacerlo, no solo ayudarán a revelar las excelencias y bellezas del Islam, sino que también eliminarán la aversión que tienen los oponentes religiosos a causa de sus ideas falsas y serán capaces de beneficiarse de esta fuente de luz. Al igual que un asesino, es temido por todos, especialmente por mujeres y niños. Las personas de otras religiones están igualmente asustadas de aquellos musulmanes que sostienen tales creencias acerca de la yihad. Tienen miedo de pasar una sola noche en su compañía, no sea que estos fanáticos quieran convertirse en gazis, campeones del Islam, asesinado a sus huéspedes. Hay personas de la frontera que piensan que este acto de piedad les hará merecedores del paraíso y todas sus bondades. Los musulmanes deberían estar avergonzados de que las personas de otras religiones ya no se sientan seguras en su vecindad y esperen lo peor de ellos. Me he encontrado con muchas personas que muestran miedo a causa de esta creencia latente de los musulmanes. Un inglés vino a visitar Qadian en torno al 20 de noviembre de 1901. Muchos de mis seguidores estaban conmigo en aquel momento y estábamos ocupados en el discurso religioso. Se quedó ahí durante algún tiempo hasta que cortésmente le invitamos a unirse a nosotros. A continuación se presentó a sí mismo como un turista inglés que también había estado en Arabia y expresó su deseo de tomar algunas fotografías de mi Jamaat. Asentimos a su petición y después le pedimos que permaneciera con nosotros durante unos días, pero se mostró reacio y dijo que había oído de muchos cristianos asesinados sin piedad a manos de musulmanes, e incluso relató algunos incidentes de los que había sido testigo en Bagdad. Sin embargo, le explicamos que nuestra Jamaat, conocida como la comunidad Ahmadiyya, es totalmente contraria a tales creencias y que aborrece a los autores de estos crímenes, y que nuestro gran servicio a la humanidad consiste en tratar de erradicar tales creencias. Esto le satisfizo y pasó la noche en nuestra compañía. El propósito de la narración de este incidente es mostrar que estas creencias, que van en contra de las verdaderas enseñanzas del Islam, han distorsionado su imagen a los ojos de las personas de otras religiones y ha causado que alberguen desconfianza y odio contra los musulmanes. Solamente esperan la simpatía humana de los musulmanes que no son de la misma inclinación religiosa y no se preocupan por los principios de la fe. Muchas sospechas persisten contra el Islam y por desgracia los musulmanes son los culpables de ello.
¿Puede haber pecado mayor que privar al mundo de las bendiciones del Islam, como los clérigos musulmanes y sus seguidores han hecho? Y se puede considerar divina una religión tal que es incapaz de inculcar sus enseñanzas en los corazones de las personas sin blandir la espada? No. La verdadera religión es aquella cuyos argumentos irrefutables y excelencia interna se comportan como una espada y no precisa de la espada hecha de acero. El actual declive del Islam exige un reformador. El Islam actualmente se encuentra en un estado muy precario y su luz ha quedado casi completamente eclipsada. Los musulmanes han errado no solo en sus creencias, sino también en su práctica. Han fabricado algunas tradiciones que no solo han afectado adversamente su carácter, sino que también en su práctica. Han fabricado algunas tradiciones que no solo han afectado adversamente su carácter, sino que también son contrarias a la ley divina de la naturaleza. Por ejemplo, la ley divina ha establecido 3 derechos humanos básicos. No hay que matar a una persona inocente, no hay que herir el honor de nadie, y no hay que apropiarse injustamente de la propiedad de otro. Y sin embargo, hay musulmanes que violan estos 3 mandamientos, matan a personas inocentes y no temen a Dios, y sus necios molvis incluso han emitido edictos declarando lícito seducir o capturar mujeres de otras religiones a quienes consideran infieles y tomarlas como esposas. Del mismo modo consideran que es lícito usurpar la propiedad de cualquier no creyente a través de la malversación o el robo. Basta con contemplar el peligroso estado de la religión, cuyos molvis emiten tales edictos. Todo esto es el trabajo de personas egoístas que falsamente atribuyen tales enseñanzas a Dios y a su mensajero. Tendrán que soportar la carga de todos los pecados que se cometen por los musulmanes ignorantes. Son como lobos con piel de cordero que engañan a la gente y son un veneno aunque fingen ser un antídoto maravilloso. Albergan malicia hacia el Islam y las criaturas de Dios y sus corazones están desprovistos de compasión y simpatía, pero simulan lo contrario. Sus sermones son engañosos y calculados para servir a sus propios fines egoístas. Vienen a las mezquitas haciéndose pasar por hombres santos, mientras ocultan su carácter pecaminoso. Eso no es específico de ningún país, ciudad o comunidad. El mundo musulmán está lleno de aquellos que se llaman a sí mismos ulema, que visten como molvis y tratan de asumir una fisonomía espiritual, pretendiendo parecer piadosos, pero sus acciones traicionan su verdadera naturaleza y carácter. No desean que la lástima o la compasión se propaguen por el mundo, porque eso iría en contra de sus propios intereses. Así, el Islam está rodeado de dificultades. La mayoría de los corazones están muertos y no hay ningún movimiento perceptible hacia la rectitud. Se ha abandonado el camino de la moderación e incluso hay una secta que rinde culto en los sepulcros y realiza circuitos de peregrinación, el tawaf, alrededor de ellos
como se hace alrededor de la Kaaba. Creen que las almas de sus santos difuntos son omnipotentes y que este poder les ha sido transferido por Dios. La mayoría de los santuarios están construidos alrededor de tumbas en las que los custodios esperan a sus seguidores a que acudan a adorar. Si se pide un milagro, relatan miles de milagros del santo, sin la más mínima prueba, considerando que esto es la esencia del Islam. La gente de estas sectas juzgan como equivocados a todos los demás musulmanes, mientras que estas personas han ido a un extremo, otras se han pasado el opuesto y cruzan todos los límites en su negación de las bendiciones espirituales. Mejor no hablar de la santidad, ya que no tienen ni siquiera la más mínima consideración por la misión profética. Rechazan los milagros, se mofan y burlan de ellos, y consideran a la revelación como un producto de la mente del receptor y resultado de su genio inherente. Consideran imposibles a las profecías que no son consecuencia de la propia visión de futuro de una persona y que pertenecen exclusivamente al ámbito de lo no visto, de lo imposible. Creen que ninguna revelación desciende de Dios, que no hay ninguna verdad en los milagros o profecías, que las tumbas de los muertos son meros montículos de tierra que no tienen ninguna relación con las almas, que el día de la resurrección es un mito que se remonta a la era de la ignorancia y que la preocupación por el más allá es pura locura. Creen que toda la sabiduría reside en la adquisición de ganancias materiales y en seguir y emular a aquellos que son implacables en su búsqueda del mundo. Estas son las posiciones extremas que los musulmanes sostienen cara a cara respecto de la misión profética y de la resurrección, incluso en su conducta cotidiana. Encontramos a musulmanes en un extremo del espectro o en el otro. Carecen de cualquier sentido de la moderación en la palabra, las acciones, la moral, el matrimonio, el divorcio, la parsimonia, el despilfarro, la ira, la misericordia, la venganza o el perdón. Se encuentran ante un dilema extraño. Su ignorancia no tiene límites y su transgresión no conoce fronteras. Si estas personas que sostienen la bandera de Tawhid y la moderación han cruzado todos los límites, ¿es de alguna utilidad lamentarse por la condición de las personas de otras religiones? Los cristianos habitan en una parte del mundo que es conocida por su capacidad intelectual. Esto debería haber sido una fuente de gran esperanza, pero lamento decir que han desaprovechado los conocimientos adquiridos de la ciencia y la filosofía a la hora de considerar los asuntos de la religión y la unidad de Dios. Cuando vemos sus proyectos mundanos y sus métodos sistemáticos y cómo inventan nuevas industrias prácticamente todos los días, y luego observamos su comprensión patética de Dios y cómo han llegado a considerar a un humilde humano ser el Señor de los mundos, no podemos comprender cómo su intelecto puede trabajar tan maravillosamente en los asuntos mundanos, pero les falla por completo a la hora de reconocer a Dios.
La diferencia entre los puntos de vista extremos de los musulmanes y los cristianos es que mientras que muchos musulmanes usurpan los derechos de sus semejantes, los cristianos, por otra parte, infringen los derechos de Dios. Los musulmanes ya no tienen el amor y la compasión por sus semejantes, porque sus conceptos erróneos acerca de la yihad los han hecho duros de corazón. De hecho, algunas personas sanguinarias de entre ellos matan fácilmente a personas inocentes por pequeñas ganancias personales o por alguna inspiración satánica, y tampoco se abstienen de humillar a la gente o apoderarse de sus bienes. El hacer caso omiso de estos derechos humanos esenciales empañan la imagen misma de la humanidad. En cuanto a los cristianos, infringen los derechos del Todopoderoso de todas las formas posibles. Han tomado irrazonablemente a una persona humilde como su Dios, pero no están más cerca de alcanzar su objetivo, que era lograr la salvación. Si la creencia en la crucifixión de Cristo era el único remedio para librarse del pecado, porque ha fallado en el caso de los europeos que se entregan a tales actos pecaminosos que da incluso vergüenza hablar de ellos, han avanzado en el pecado y la transgresión en un grado extraordinario, y no podemos decir que sean menos inmorales que los asiáticos. A la vista de todo esto, ¿por qué no se ha sustituido de ese remedio obsoleto, incluso en esta corta vida, cuando un médico y su paciente ven que una cura no produce el resultado deseado en el plazo aproximado de una semana? Procuran reemplazarla por una alternativa mejor, porque entonces ese remedio, el de la crucifixión, no ha sido sustituido hasta el día de hoy, a pesar de que su falta de eficacia se ha demostrado categóricamente. Después de 1900 años inútiles, vale todavía la pena creer que la fe en la crucifixión puede dar lugar a la verdadera salvación. A pesar de que tales signos no han aparecido hasta ahora, sigue siendo prudente mantener la esperanza de que llegará un momento en que los cristianos se abstendrán del mal y la intemperancia en mayor medida que las personas de otras religiones. Cualquier persona que vea en un país europeo puede corroborarlo. De hecho, cualquier persona sensata que haya visitado Europa y haya pasado algún tiempo en París y otras ciudades no dudará en dar testimonio de que en un sector de la población del continente ya no considera el adulterio como un pecado. Consideran que la poligamia es ilegal, pero no encuentran nada malo en lanzar miradas codiciosas a las mujeres. En Francia se pueden encontrar miles de mujeres que no sienten la necesidad de casarse. Es todo esto porque se ha descubierto un nuevo versículo de la Biblia que convierte todas estas cosas en lícitas, o porque la sangre de Cristo ha tenido el efecto contrario y la promesa de la salvación no se ha cumplido. El hecho es que esto nunca fue el remedio correcto, porque la muerte de una persona no tiene nada que ver con la salvación de otra. Al contrario, todas las bendiciones emanan de un Dios vivo, no de uno muerto.
y la luz brilla cuando sale el sol y no cuando se pone. El fracaso de este remedio para conseguir la salvación del pecado también muestra la falsedad de la doctrina de que el Hijo de Dios dio su vida para este propósito. Nunca podemos atribuir a Dios una muerte mediante la cual Él sacrifica su propia vida y sin embargo no logra alcanzar su propósito. También es contrario a la ley eterna de Dios que Él deba someterse a sí mismo a la muerte. La mortandad, la debilidad y la degradación y nacer del vientre de una mujer. No hay ningún precedente que valide este concepto. Sería satisfactorio saber que Dios ha experimentado nacimientos similares varias veces antes, ni tampoco está fundamentado por el tipo de milagros divinos que el hombre nunca puede mostrar por sí mismo. Por otra parte, esta doctrina no ha logrado lo que pretendía. No es cierto que la población de Europa se entrega en exceso a la bebida y el libertinaje, los dos pecados principales que satisfacen las pasiones carnales, y no es cierto que la mayoría de los hombres y mujeres en Europa participan compartiendo plenamente estos dos pecados. No sería una exageración decir que Europa ha superado a las naciones del Asia en el consumo de alcohol. En Europa los comercios que venden vino son tan comunes que su número es superior al número de todos los comercios de nuestras ciudades y pueblos. La experiencia demuestra que la bebida es la raíz de todos los males, pues en cuestión de minutos conduce a la persona a un estado en el que está dispuesto incluso a cometer un asesinato, por no hablar de otros pecados que le acompañan. Declaró categóricamente que la bebida y el temor de Dios nunca pueden ir de la mano, y no puede ser llamado prudente quien no entiende las malas consecuencias del consumo de alcohol. Otra cosa peligrosa sobre el alcoholismo es que no todo el mundo es capaz de renunciar a él después de que se haya convertido en un hábito. Si la sangre de Cristo no puede limpiar al hombre de sus pecados, como es obvio que no ha podido hacer, ¿hay alguna otra manera de lograr la salvación? Una vida de pecado es, después de todo, peor que la muerte. En respuesta a esto digo, sobre la base de mi propia experiencia personal, que desde el nacimiento del hombre hasta estos últimos días del mundo, solo ha habido una manera de evitar el pecado y la desobediencia cuando el hombre alcanza el verdadero reconocimiento de Dios a través de argumentos categóricos y señales de iluminación, y es prácticamente capaz de contemplarlo. Se da cuenta de que la ira divina es un fuego consumidor, y cuando Dios le manifiesta su belleza, se da cuenta de que en él se encuentra la felicidad perfecta. De ese modo se levantan todos los velos entre él y la majestad y la belleza divinas, y esto por sí solo puede corregir las pasiones egoístas y producir una verdadera reforma. Mi respuesta puede invitar a la respuesta. ¿Acaso no creemos en Dios? ¿No tenemos a Dios? ¿No amamos a Dios? ¿No creen en Él todas las personas con la excepción de unas pocas? ¿Y acaso no cometen toda clase de pecados y están involucrados en todo tipo de maldad y de impiedad? Yo digo que hay una gran diferencia.
entre la creencia y la verdadera conciencia. No digo que todo el que cree sea capaz de abstenerse del pecado. Digo que solo quien verdaderamente reconoce a Dios puede salvaguardarse a sí mismo contra el pecado, porque ha experimentado el miedo divino, así como el amor divino. También se podría preguntar, ¿por qué desobedece Satanás a Dios cuando él posee la conciencia verdadera? La respuesta es que Satanás no posee el tipo de conciencia que se concede a aquellos que realmente la merecen. El hombre, por su propia naturaleza, se ve afectado por el conocimiento y se mantiene lejos de la trayectoria de la destrucción cuando ésta revela su espantoso semblante. La creencia solo significa aceptar algo de buena fe, pero la conciencia verdadera significa experimentar realmente esa creencia. Es imposible que la conciencia verdadera, Marifat, y el pecado habiten en un solo corazón, al igual que es imposible que sea de día y de noche al mismo tiempo. Nuestra experiencia cotidiana demuestra que nos sentimos atraídos de inmediato hacia las cosas que son útiles y rechazamos las que nos dan miedo. Por ejemplo, si usted no sabe que lo que tiene en la mano es arsénico y se imagina que se trata solo de azúcar de bambú o algún otro medicamento útil, no dudará en consumir 10 o incluso 20 gramos de esta sustancia. Pero si usted sabe que es un veneno mortal que lo matará al instante, nunca se atrevería a tomar siquiera un gramo de ella. Del mismo modo, cuando el hombre realmente se da cuenta de que Dios existe y que todo pecado es castigable a su vista, se abstiene de todos los pecados, sea que se trate de robo, derramamiento de sangre, fornicación, crueldad, abuso de confianza, asociar partícipes con Allah, falsedad, falso testimonio, arrogancia, ostentación, adquisición de la riqueza por medios ilegales, traición, maldición, fraude, infidelidad, llevar una vida descuidada, no ser agradecidos a Dios, no temerle, no ser compasivo hacia sus criaturas, no recordarlo con temor y humildad, estar perdido en la búsqueda del confort y los placeres del mundo, olvidando el verdadero benefactor, ser negligentes respecto a la oración y la humildad, vender productos adulterados, no entregar la medida completa, vender con malbaratamiento, no preocuparse de los propios padres, no tratar a la esposa con cortesía, no ser obediente al esposo, lanzar miradas licenciosas a otros hombres o mujeres, ser negligentes respecto a las necesidades de los huérfanos, los débiles y indefensos, ser desconsiderado con los derechos de los vecinos, burlarse de los demás con el fin de mostrar la propia superioridad, burlarse de la gente con palabras destinadas a hacerles daño, señalar los defectos del cuerpo de una persona con el fin de humillarlo, llamar a la gente con nombres inmundos o calumniarlos, imputar la falsedad a Dios o Dios nos perdone, simular ser un profeta o un mensajero, negar la existencia de Dios, rebelarse contra un gobernante justo y crear maliciosamente el desorden en la tierra.
Si alguien insiste en que debe existir otro método para alcanzar la salvación, porque la creencia no es un cheque contra el pecado, respondo diciendo que nadie pecaría si estuviera seguro de que un rayo le caería en el momento en que lo hace. La lógica detrás de este argumento es irrefutable. Solo considere pecaría alguna vez si estuviera seguro de recibir el castigo inmediatamente. ¿Pondría la mano en el fuego? ¿O se lanzaría desde una montaña? ¿O saltaría a un pozo? ¿O se arrojaría a las vías de un tren en movimiento? ¿O pondría la mano en la boca de un animal salvaje? ¿O dejaría que le mordiera tranquilamente un perro rabioso? ¿O permanecería de pie en medio de una terrible tormenta? ¿No saldría corriendo de una casa que está a punto de colapsar? ¿O saltaría de una cama en la que hay una serpiente? ¿O escaparía de un edificio en llamas? Si está interesado en evitar estos posibles peligros, entonces, ¿por qué no evita estos pecados que acabo de mencionar? La respuesta que le dará una persona sabia, previa deliberación adecuada, será que esta contradicción se debe a la diferencia en la forma en que percibimos las dos cosas. La mayoría de la gente no está concienciada suficientemente sobre el pecado y, a pesar de que lo considera perjudicial, no lo evita como evitaría a un león o una serpiente. En lo profundo de sus corazones no creen que realmente vayan a ser castigados por sus pecados, incluso dudan de si Dios existe en realidad. Y si Él existiera, dudan de si sus almas sobrevivirán después de la muerte, y si sobrevivieran, dudan si serán o no efectivamente castigados por sus pecados. La mayoría de la gente alberga tales pensamientos sin ser conscientes de ello, pero al mismo tiempo evitan todos los peligros que he mencionado anteriormente porque temen una muerte segura si los enfrentan. Y si se ven cara a cara con un peligro como el descrito, no pierden el tiempo y rápidamente huyen de él. El hecho es que el hombre está seguro acerca de los efectos nocivos de estas cosas, pero en el caso de los mandatos religiosos no está tan seguro y su conocimiento se basa únicamente en conjeturas y mitos en lugar de la experiencia personal, y los mitos no pueden ayudar a un hombre a librarse del pecado. Por lo tanto, si incluso 1000 Mesías fueran a ser crucificados, nunca lograrían la verdadera salvación, porque el pecado solo puede ser librado a través del miedo perfecto o del amor perfecto. La crucifixión de Cristo, que es una creencia falsa en sí misma, no tiene nada que ver con la pretensión de detener la oleada del pecado. Sean conscientes de que esta doctrina se basa en la ignorancia, que nuestra experiencia no lo testifica, y que el suicidio del Mesías no puede redimir a la gente de sus pecados. El concepto mismo de la verdadera salvación es que el hombre debe ser salvado del infierno del pecado en ese mismo mundo. Pero ¿han sido los cristianos salvados por medio de estas historias? ¿O alguna vez alguien ha sido salvado a causa de estos cuentos absurdos que no tienen nada que ver con la verdad y la verdadera salvación? Mire hacia el este y el oeste
No encontrará a nadie que haya alcanzado a través de estos mitos la pureza que conduce a la certeza acerca de Dios. La pureza no solo hace al hombre adverso al pecado, sino que hace que los placeres de la verdad se le vuelvan similar a los frutos del paraíso, y que su alma fluya como el agua sobre el umbral de Dios, y que una luz descienda del cielo, la cual disipa toda la oscuridad egoísta. Así cuando se abren todas las ventanas de una habitación a plena luz del día, ésta se llena de la luz del sol. Pero si se mantienen cerradas, no hay ninguna clase de fábulas o cuentos que permitan dejar pasar la luz. Hay que levantarse y abrir las ventanas para que la luz pueda iluminar la habitación. Asimismo, el hecho de solo pensar en el agua no puede calmar la sed. Uno debe alcanzar de alguna manera al agua y tomarla para poder saciarse. El agua que sacia la sed y apaga el fuego del pecado no es otra que la certeza. Ninguna otra cosa bajo el sol les puede beneficiar. Ninguna cruz puede redimir sus pecados, y la sangre no puede apartarlos de sus pasiones carnales, porque éstas no tienen afinidad con la verdadera salvación. Traten de entender los hechos y reflexionar sobre la verdad. Si prueban este remedio como ustedes prueban sus remedios mundanos, pronto se darán cuenta de que ninguna luz, aparte de la luz de la verdadera certeza, puede librarlos de la oscuridad de su interior, y que nada excepto el agua pura de una perfecta introspección puede limpiar su suciedad interior, y que el agua clara de la visión divina es lo único que puede mitigar el ardor de su corazón. Cualquiera que sugiera lo contrario es un mentiroso, y el que intenta un remedio de frente es un tonto. Estas personas no les traerán la luz, sino que los llevarán más profundamente a un oscuro abismo, y aumentarán su ardor y deseo, en lugar de proporcionarles el agua que los sacie. No hay sangre que los pueda salvar, excepto la que ha sido producida por el alimento de la convicción. Ninguna cruz puede redimirlos, salvo la cruz de la virtud, lo que significa mantenerse firme sobre la verdad. Abran los ojos y reflexionen. No es cierto que a menos que haya luz, no se puede ver, y a menos que se siga el camino correcto, no se puede llegar al destino. El orden espiritual puede ser fácilmente comprendido comparándolo con el físico. De ahí que hay que reflexionar sobre lo que se puede entender fácilmente, y con esta ayuda esforzarse por comprender lo que está más allá de su percepción. Las leyes que rigen en el mundo físico también son válidas en el espiritual, ya que emanan de la misma fuente divina. ¿Hay alguien que pueda ver sin ojos, o oír sin orejas, o hablar sin lengua? ¿Por qué no aplicar las mismas leyes en el orden espiritual? ¿Es posible que una persona que tenga ojos permanezca de pie al borde de un pozo sin fondo? ¿Puede acaso el que tiene oídos no ser consciente de la llegada de los ladrones a su casa? ¿Iría alguien capaz de distinguir entre lo dulce y lo amargo, a comer de lo amargo y venenoso, que lleve al sufrimiento y la muerte?
Si aplicamos estos fenómenos físicos al mundo espiritual, podemos fácilmente entender que con el fin de sostener la vida espiritual, debemos poseer una luz que nos muestre los caminos del peligro. Debemos tener un oído que nos advierta de la presencia de las guardias de ladrones y salteadores, y debemos tener el sentido del gusto con el fin de distinguir entre lo dulce o amargo y el antídoto del veneno. Estos son los requisitos de la salvación, y ningún ciego que no ha sido bendecido con la luz podrá jamás alcanzar la salvación a través de la sangre de otro. La salvación no es algo específico del más allá. La verdadera salvación comienza en esta misma vida. Es una luz que desciende sobre el alma y revela el camino que lleva a la destrucción. Recordad el camino de la verdad y la sabiduría para ser conducidos a Dios, y fortaleced vuestros corazones para que puedan avanzar hacia la verdad. Desafortunado es el corazón que está frío, y el espíritu que está muerto, y la conciencia que no posee discernimiento. Debéis llegar a ser como el cubo que se baja a un pozo vacío y sale lleno, y no como el tamiz que es incapaz de retener nada de agua. Cuidad vuestra salud espiritual y abandonad la fiebre del materialismo, cuya influencia venenosa ciega vuestros ojos, ensordece vuestros oídos y priva del gusto a vuestra lengua y de vigor a vuestras manos y pies. Separaos de este mundo para que podáis forjar una relación con el mundo celestial. Evitad que vuestro corazón se mueva en una dirección que permita que se pueda mover a la contraria. Desechad las impurezas de este mundo para que se os conceda la joya brillante del cielo. Retornad a vuestro origen y a la pureza de vuestro padre, Adán, en el momento de su nacimiento, para que a vosotros también se os conceda la soberanía sobre todas las cosas. El día está llegando a su fin, y el sol está a punto de ponerse. Aún estáis a tiempo para ver, antes de que sea demasiado tarde. Antes de partir de este mundo, haceos preceder de cosas buenas para comer en lugar de piedras y ladrillos, y enviad con antelación la ropa para vestir en lugar de espinas y trapos. Dios, que hace que se produzca la leche en el pecho de la madre incluso antes de que nazca el niño, ha enviado por vosotros bien en vuestra propia época y en vuestro propio país a uno que os alimentará como una madre. Os alimentará con la leche de la convicción, que es más blanca que el sol y más estimulante que cualquier vino. Si os queda algo de vida y no estáis muertos, entonces corred hacia él para que podáis beber de esa leche fresca. Tirad a la basura la leche rancia infectada con bacterias, porque no puede daros vida y solo provocará enfermedad en el momento en que penetre en vuestros cuerpos, pues se ha convertido en un veneno. No miréis embelesados a todo lo que es blanco. El negro a veces es mejor. El pelo negro, por ejemplo, refleja el vigor de la juventud, mientras que el pelo blanco denota fragilidad, debilidad
y vejez. De la misma manera, la blancura de la ostentación y de la exhibición de la virtud propia no sirve de nada. Una persona pecadora pero sencilla es mejor en comparación porque no oculta astutamente su pecado, y estoy convencido de que está más cerca de la misericordia de Dios. No depositéis vuestra fe en la incertidumbre que adolece de la verdadera luz y no se basa en la filosofía divina, pues todo esto conduce a la ruina. Si deseáis saber cómo se puede rechazar el mal, mirad de cerca lo que vuestros corazones realmente desean, y preguntad a vuestra conciencia cuál es el mejor remedio para deshacerse del pecado. ¿Alguien puede creer que la sangre de Cristo es suficiente para volverse temeroso de cometer pecado? Por el contrario, la experiencia ha demostrado que anima a pecar aún más, porque toda persona que pone su confianza en la sangre de Cristo cree que sus pecados ya han sido perdonados. Pero aquel que tiene conocimiento de la naturaleza venenosa del pecado nunca se atreverá a cometerlo, porque sabe cómo le va a destruir. Por lo tanto, un hombre ha sido enviado por Dios para encaminaros el conocimiento que os ayudará a ver a Dios y para que visualicéis el veneno del mal, tras lo cual huiréis del pecado del mismo modo que se huye de un animal salvaje. El propósito de este artículo es difundir las verdaderas enseñanzas y signos de Dios en el mundo, de modo que aquellos que buscan la salvación a través de la crucifixión y la sangre de Cristo puedan encontrar la fuente de la verdadera salvación. La verdadera salvación no se puede encontrar en el agua inmunda. El agua que limpia el corazón viene del cielo a su debido tiempo, y el río que la lleva está libre de polvo y suciedad, y su agua limpia y pura es bebida ávidamente por la gente. El río que ha dejado de fluir y se ha convertido en agua estancada no puede disfrutar de tal fuerza, y que se mezcla con el barro y la excreción de los animales. El corazón que ha sido bendecido con el conocimiento de Dios y con la convicción es como un río que fluye plenamente y que irriga todos los campos en su camino, y cuya agua fresca y clara trae paz y tranquilidad a los corazones ardientes. Dicha agua no solo es pura, sino que también purifica a los demás, concediéndoles la sabiduría que limpia el óxido de sus corazones y los hace rechazar el pecado. Pero al que es similar a un pequeño charco de agua que se mezcla con el barro, no puede hacer ningún bien a la humanidad, porque ni siquiera puede purificar su propia alma. Esta es la hora de lamentarse y comenzar a buscar el agua de la convicción, porque os será concedida. Una vez que estáis llenos de convicción, fluiréis como un río, limpiándoos de la suciedad de la duda y la sospecha, y alejándoos del pecado. Esta es la agua que lavará todas las trazas de pecado, y que purificará vuestros corazones, y que os prepara para moldearos a vosotros mismos a la imagen de Dios. Nunca podréis borrar las inscripciones de vuestro higo de la pizarra de vuestros corazones, a menos que la lavéis
con el agua clara de la certeza. Tomad la decisión para que se os pueda dar la fuerza y buscad para que se os pueda proveer. Ablandad vuestros corazones para que podáis entender estas cosas, pues una persona de corazón duro no es probable que las comprenda. ¿Creéis realmente que podáis odiar al pecado sin que vuestros corazones se hayan llenado de la majestad de Dios y sin ser conscientes de la gloria y el poder del ser viviente, y sin que vuestros corazones se hayan llenado de la luz de la certeza? No, existe un solo camino, al igual que hay un solo Dios y una sola ley. El fin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.